Gloria a Dios. Vemos lo que el Señor le dice a su pueblo. Y es tremendo como el Señor comienza diciéndoles que Él no les pidió que le ofrecieran sacrificios, sangre, cosas. Y resume el Señor diciéndoles qué es lo que Él le pide a su pueblo. Habla el Señor en su palabra de que nos manda a escuchar su voz, su palabra, para que así podamos ser nosotros sus hijos y Él ser nuestro Dios. Y dice que andemos en todo camino que Él nos mande. ¿Con qué propósito, Señor? Dice, para que nos vaya bien. Entonces, pero ¿qué ha sucedido siempre? Muestra el Señor a través de su siervo Jeremías. Dice que el pueblo, por un lado, ni oyeron. O sea, el Señor les habló. ¿Cuál era el propósito? Escuchar mi voz, dice el Señor, que escuchemos su voz. Ese es el propósito del Señor. Pero, ¿qué dice el Señor? Ni oyeron, ni dispusieron su oído para oír. Dice que más bien caminaron en sus propios argumentos, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. Eso es como una foto de la iglesia. Esa es exactamente una foto de la iglesia a nivel mundial. La mayoría del pueblo de Dios vienen o se congregan para ir a escuchar un sermón, pero la mayoría no inclinan su oído. Mire, cuando se está viendo algún programa interesante, sean novelas, o sea, que esté hablando con alguna amiga o amigo que le esté contando algo interesante, y como el oído está inclinado y pendiente a escuchar todo con mucha claridad, pero cuando se viene a escuchar la palabra de Dios, asegura el Señor que no oyen ni inclinan su oído, y que más bien siguen su vida normal. Y dice que su iglesia, el pueblo de Dios, más bien fue hacia atrás que hacia adelante. O sea, hay gente que lleva años congregándose, pero en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. ¿Y cómo Dios sabe eso? Por el fruto. El fruto de la persona. Es como cuando usted se mete a un curso, y mientras más usted asiste, el profesor espera que usted aprenda más. Pero muchas veces, hermano, en cuestiones de estudio cada vez avanzamos más, entendemos más, crecemos más en el conocimiento, nos hacemos técnicos, nos hacemos profesionales, conseguimos tremendo trabajo, somos valorados. Pero en las cosas de Dios, dice el Señor, que la gente se congrega y antes van hacia atrás y no hacia adelante. O sea, hacia adelante, hacia el crecimiento en el conocimiento de Dios. Hoy estamos con esta enseñanza bajo el título Una vida
de obediencia a Dios. Vemos el deseo a través de toda la Biblia del Señor de bendecirnos, porque el Señor dice: escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mis hijos. Anden en mis caminos. Y dice: ¿para qué, Señor? ¿Para cambiar de religión? ¿Para estar en una religión? No, para que les vaya bien. Entonces, a través de toda la Biblia, nosotros vemos cómo el Señor muestra miles de veces que su deseo no es que estemos en una religión, sino que estemos en un conocimiento de Él, en una relación con Él, para Él bendecirnos, para Él bendecir nuestro hogar, bendecir nuestros hijos, para Él sanarnos, para Él restaurarnos. Ese es el deseo. El Señor dice por ahí en Jeremías 29, dice que mi brazo sigue extendido para bendecirlos. Sigue extendido el brazo de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el deseo de Dios es prosperar, bendecir a su pueblo. Pero por otro lado vemos la dureza, la independencia del pueblo hacia Dios. Escuchar su voz y que andemos en sus caminos. Ese es el pedido del Señor. A nosotros nos toca, hermano, decidir si escuchamos. Hoy hay gente reunida en todo el mundo. Muchos deciden no escuchar, simplemente oír. Y cuando salen, hermano, te vuelven atrás. Y algunos más atrás. Entonces, es muy importante, hermano, que todo tiene que ver con nuestras decisiones. En esta vida, hermanos, cada día nos toca tomar decisiones, querámoslo o no. Si usted está trabajando, le toca al día siguiente decidir si va a trabajar o no va a trabajar. Y el patrón decidirá si lo echa o lo recibe. Pero todo tiene que ver con decisiones. Usted tomó la decisión de venir hoy. Es una decisión. Entonces, siempre nos tocará tomar decisiones. Dios, dice la Biblia, que pone delante de nosotros la bendición, pero también pone delante de nosotros la maldición. Pero además Dios dice en su palabra que escojamos su consejo, su bendición, para que nos vaya bien y todo lo que hagamos sea prosperado. Pero como nos muestra aquí el Señor, Él dice que no espera que nosotros ofrezcamos sacrificios o cosas, hermano, para Dios. A Dios no le interesa cosas que podamos ofrecer, sino que lo que Dios quiere es que estemos atentos a lo cuando Él nos habla. Imagínese usted trabajando y que su patrón le esté hablando y usted por allá hablando por teléfono, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cuánto le dura su trabajo, su sustento y el sustento de su familia? Igual con Dios. Él dice que estemos atentos a su palabra, a su oído, para bendecirnos, para que nos vaya bien. Entonces, sin embargo, muchos deciden más bien alejarse de Dios. Dice, muchos deciden volverse hacia atrás y no hacia adelante, para seguir su vida independiente de Dios. Entonces, muy importante, la gente, si pensamos, ¿por qué se congregan y de un momento a otro se alejan de Dios? No vuelven. Y es obvio, usted ve y uno sabe de gente que ha estado en la iglesia y usted lo ve hoy en día independientes de Dios, llevando su estilo de vida, pero para todo, usted lo ve en el internet, cambiaron el congregarse para venir a oír la palabra de Dios, venir a oír el consejo de Dios, y están todo el día mandando mensajitos. Cambiaron la comunión con Dios, la obediencia a la palabra de Dios, por estar mandando mensajitos cristianos que delante de Dios no sirven para nada. Porque si nuestra vida no está conforme a lo que dice el Señor, todo lo que hagamos independiente de Dios, a Dios no le sirve. Simplemente son mensajes que van y vienen, pero que no agradan a Dios. Inclusive los cánticos que muchas veces ofrecemos, Dios se harta de ellos.
Muy importante que miremos lo que nos quiere decir el Señor hoy. Porque muchos no quieren digerir la palabra. No quieren, así como el Señor le dice a Juan en Apocalipsis, capítulo 10, le dice: Juan, coge el libro, coge mi palabra y cómela. Cómela. Y cuando la comas te va a gustar. Mira, hay gente que viene y se congrega y le gusta, uy, la palabra de Dios, qué lindo, hay promesas de Dios. Dios, verdaderamente Dios sí puede restaurar mi hogar. Verdaderamente Dios sí me puede bendecir mi vida, restaurar mis hijos. Dios sí puede sanarme. Salen felices, claro, dulce a tu boca. Pero una vez que esa palabra entre a tu vientre va a ser amarga. ¿Por qué? Porque esa palabra se va a oponer a nuestro sistema de vida, a nuestro estilo de vida, y va a haber entonces una guerra, una batalla. Dice que hay una batalla, hermano, entre las cosas de Dios y las que no son de Dios. Entonces, por eso muchos no quieren digerir la palabra de Dios, porque se les opone a la vida. Usted ve gente que estaba supuestamente sirviéndole al Señor o congregándose, y lo ve hoy en día, hermano, en borracheras, en pecado, en mentira, pisoteando. Y lo más grave, que hay gente: pero no eras pues cristiano, no estabas pues allá, es que recibiendo de Dios, que es la verdad. ¿Y qué te pasó? Pisoteando la palabra de Dios como un vómito. Dice que el pecador vuelve al vómito como el perro vuelve al vómito, al pecado, a la maldad. Esto es terrible. ¿Cómo ir a ser la ira de Dios en aquel día de su ira? Muy importante. Y entendamos esto: si la voluntad de Dios a través de su palabra es nuestra regla de vida, el favor de Dios, hermanos, siempre estará con nosotros. Lo muestra la Biblia todo el tiempo. Pero el Señor dice que presentemos nuestra vida a Él libremente, apartada para Él. Y dice que de ahí el Señor hace una transformación, Él renueva nuestra mente para que la iglesia podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos agradar al Señor. Debemos agradar al Señor, porque si el Señor está agradado, hay bendición. En el Salmo 39, 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso, bienaventurado, muy bendecido el hombre que confía en Él. Entonces, cuando el Señor habla de dicha, de bienaventuranza, de bendición, hermano, habla de que el Señor toma cuidado de nuestra vida en todo. Nos llama, hermanos, dichosos porque confiamos en Él. Si usted ve en la televisión, yo la otra vez vi una noticia y me metí después al internet y veo muchos casos. Imagínese que alguien que tiene un avión lo invite a usted a dar un paseo y usted se vaya con su amigo en el avión, y usted mirando todo desde las alturas, tremendo, qué belleza, y de un momento a otro le da un infarto a su amigo el piloto. ¿Qué puede pasar ahí? Son muchos los casos. Usted se mete al internet a averiguar. Son muchos los casos en muchas partes. Este es el caso de un señor en Estados Unidos que invita a un amigo. Él está enseñado a viajar por avión, ya tiene su edad, experimentado. Y el amigo se va con él, y cuando están bien arriba le da un infarto. Qué tremendo
un momento de decisión donde si nosotros nos paniqueamos, quedamos tiesos y no sabemos qué hacer, sino gritar, llorar. Hay momentos en donde, así como le dijo el Señor en un pasaje a Josué, no es hora de que ores, sino de que actúes. Imagínense, se murió el copiloto o el piloto, usted y yo vamos al lado, pero nunca habíamos montado en avión, no sabemos qué es eso. Eso no es momento para orar, es un momento para actuar. Hay testimonios que si no hubiesen actuado, no hubiesen habido un fin. Hubo diferentes fines. Muchos se mataron porque el avión arrancó para abajo. Pero en este caso de este señor, él inmediatamente llamó a la torre de control y les dijo de que el piloto se había desmayado. Él no sabía que le había dado un infarto. Llamó a la torre de control para que le dieran instrucciones. Y qué tremendo. Imagínense cuando en la torre de control, que allá mantienen personas especializados para tareas difíciles, comience a pedirle información y comencemos usted y yo ahí manejando ese avión a argumentar lo que nos están diciendo o a no prestarle el oído a lo que nos están diciendo. Hay un caso de vida o muerte. Si nos dice la torre de control, ¿a qué altura está? Uno le dice, lea tal letrero, uno lo lee y le dice, no, suba a tantos pies de altura o a tantos metros de altura. Y uno dice, no, voy para abajo. O le dice, avance tanto e inmediatamente voltea a la izquierda y uno voltear a la derecha. ¿Qué tal si nosotros hacemos con este avión que nos quedamos solos? ¿Qué tal si nosotros hacemos lo que hacemos con la palabra de Dios? El Señor nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Esto es tremendo. Dicen los que lograron aterrizar que obedecieron sin titubear cada instrucción que les dieron de la torre de control, y eso les salvó sus vidas. No debatieron, porque muchos debaten, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué vamos a ir a eso? No, nosotros no somos de eso, nosotros tenemos nuestro sistema de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amigo y amiga que nos visitas hoy, tu vida es exactamente como ese avión que está en picada y no hay quien lo conduzca. Porque de todas maneras se le va a acabar la gasolina y va a tener que bajar, sea ahora en un mes, sea al fin de diciembre, sea dentro de 5 años, te va a tocar bajarte de ese avión que es tu vida. Pero ¿dónde vas a aterrizar? Hay una torre de control, y la torre de control que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Son las instrucciones de Dios para aterrizar en bendición, con dirección, sin hacerle daño a nadie. Entonces, no debatieron los que se salvaron, ni una sola instrucción, sino que inmediatamente hicieron lo que el piloto en la torre de control les dijo que hicieran.
Hermano, ¿cuántos hogares hoy están en la situación de ese avión que el piloto está muerto y que solamente quedas tú o quedo yo, quedamos nosotros, quedan nuestros hijos y no hay dirección? Alguien tiene que tomar el control, alguien tiene que llamar a la torre, alguien tiene que humillarse para reconocer de que ese avión va para abajo. Muy importante. Y con la obligación de aterrizar, porque de todas maneras va a aterrizar o se va a caer. ¿Quién se dispone a escuchar la torre de control, hermanos? Muy importante. Es una analogía, pero es la verdad. Nosotros de aquí, de este avión, nos bajamos en cualquier momento. En cualquier momento se le acaba la gasolina a usted o a mí. Como hay muchos hermanos bien corpulentos y de un momento a otro un infarto o un aneurisma, como le dio a nuestro hermano Lucho. 39 años, tremendo cuerpo, gimnasta, hermano, de una. Nos toca, hermano, bajarnos del avión, pero ¿cómo nos bajamos? Porque es que uno no se puede tirar, hay que aterrizar. Necesitamos, hermano, ver dónde están los expertos que nos ayuden a bajar, a aterrizar. Y lo más importante, seguros. Pero muchos más bien toman la decisión, así como les dijo el Señor. No quisieron oír, ni prestaron sus oídos. Más bien siguieron la terquedad de su corazón. Y en vez de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. O sea, todo lo contrario a lo que nos diga la torre de control. Pero es una realidad hoy. Nosotros no sabemos quién de nosotros los que vamos aquí este año no lo termina. Y quizá el otro. Pero ¿dónde, hermano, aterrizamos? Y la torre de control, ¿dónde está el experto? Para decirnos, hermano, cómo aterrizar. Cómo aterrizar, pero en bendición. Y muchos simplemente siguen, no, pues se murió no, yo tomo el control, y siguen con el control sabiendo que van para abajo. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos hogares el piloto está vivo, pero muerto en delitos y pecados? O sea que no puede dirigir ese avión. Y ese avión lleva unos varios pasajeros ahí. Pero casi que ninguno de los pasajeros se deciden a llamar a la torre de control. Muchas veces ni la esposa se decide a llamar para ella que el Señor la dirija a aterrizar ese avión. Con esos pasajeros, con sus hijos. Y ese avión en picada. Usted conoce familias, nosotros conocemos miles de familias que van en picada. Y cada día se estrellan, no más. Porque cuando se cierre el aire, hermano, que respiramos, hasta ahí donde aterrizamos nosotros. Es muy importante. Quizás este es el último mensaje que van a escuchar algunos. Alguien tiene que humillarse. Por eso, hermano, le dice el Señor, yo no les estoy pidiendo tantas cosas que hagan, sino que dispongan su oído a escuchar mi voz, para que sean mis hijos, y yo sea vuestro Padre, y yo los bendiga y les vaya bien. Pura bendición, no es cambiar de religión. La religión que nos enseñaron nuestros padres, pura mentira, pura basura, sea la que sea. Uno iba a la iglesia, le echaban la bendición, se la echaba y seguía fornicando, mintiendo, robando, en el narcotráfico, en todo igual. Todos son así y todos son dizque de tal religión. Pura basura, hermano. Es como usted decirle a su esposa, te amo, y al rato ya se da cuenta que usted tiene una mujer por ahí en la calle. ¿Qué amo es eso? O viceversa. Estamos hablando de verdades, hermano. No de cuentos, no de cambiar de religión, no de religión, de una relación con un Dios vivo a través de su palabra, nada más. Entonces, qué terrible, hermano, tantos hogares en picada y no hay uno que se decida a tomar el control.
Gloria a Dios por aquellos y aquellas que han decidido llamar a la torre de control y estar en contacto con esas direcciones para que las siga, porque el Señor nos asegura que vamos a aterrizar en bendición. Mire, vayamos a Proverbios capítulo 28, verso 9. Es muy importante, hermanos, seguir las instrucciones de la torre de control para que haya bendición en nuestra vida. Porque todos estamos en ese avión y sin piloto. Mire, y usted a veces ve letreros por ahí en los carros y es que Dios es mi copiloto, o sea, el que manejo soy yo. ¿Cómo le parece? No, hermano, el que tiene que manejar y guiar su vida y la mía para que haya bendición es Dios. ¿Y cómo la maneja Dios? Por la palabra. No es sino abrir la palabra y ver lo que Dios dice. Mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, para no escuchar la torre de control, lo que la torre de control está diciendo, su oración también es abominable. Entonces, todo lo que hagamos para Dios, si no escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, todo lo que usted y yo hagamos, que le cantemos, que le sirvamos, que le demos plata a la iglesia, es pecado, es abominación a Dios. Qué tremendo. ¿Cómo así? No, yo voy a la iglesia, pero al contrario, antes les diezmo, les doy plata. Es abominación, es asqueroso para Dios. Asqueroso todo lo que le ofrezcamos a Dios si apartamos el oído de las instrucciones de Dios. Entonces yo vengo a cantar y aquí a adorar al Señor y vengo hasta a llorar. No, es asqueroso ese cántico, es asqueroso esa oración, es asquerosa esa adoración para Dios. Y ya se lo muestro por la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere obediencia. El Señor dice: yo te honro si tú me honras. ¿Será legal eso, hermanos? ¿Será legal que usted bendiga a alguien que lo bendice? Claro. Pero imagínese usted dando y el otro nada, solamente traición, fornicación, mentira, maltrato, golpes. ¿Qué es eso? Eso se acaba. No, Dios dice: yo honro a los que me honran. No se trata de religión, se trata de una relación con un Dios vivo. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración, mire, su oración, su adoración, sus cánticos, su servicio es abominable. Ah, no. O sea que si Dios me habla y sigo con la terquedad de mi corazón, a pesar de que me congrego, sigo con todo lo que yo haga para Dios es abominable. Es lo que está diciendo este verso. El no seguir las instrucciones de la torre de control, ¿qué trae en la vida real? Métase al internet ya, casos de pilotos que murieron y bueno, y ahí usted va a ver. ¿Qué pasa si no sigue el que quedó vivo las instrucciones de la torre de control? ¿Qué le pasa? Se estrella, se mata. Lo mismo le sucede al que aparta su oído para no obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le trae? Muerte espiritual y después destrucción. Es la realidad de la palabra. ¿Por qué, hermano? El amor hacia Dios debe ser el fin supremo de nuestra vida, hermano, de nuestra fe. Nosotros estábamos anteriormente, cuando nacimos, en una religión cualquiera que hubiese sido, una vida de pecado, de mentira, de maldad, de todo se valía. Y sin embargo pasamos por un cementerio lleno de putrefacción, mortecina. ¿Para qué sirve eso? Si ni siquiera la oración Dios la acepta. Dice que el que no oye su palabra y la obedece es abominación. La palabra, hermanos.
Lo que pasa es que hay muchos lugares en donde le predican a la gente, le enseñan para que la gente esté contenta, gritando. Líderes, aquí se comparte lo que dice Dios. Porque si escuchamos las instrucciones, hermano, con toda seguridad que vamos al menos Dios nos va a ayudar a seguir las instrucciones. Pero si no nos dan instrucciones, ¿qué vamos a seguir? Por eso dice, hermano, el amor a Dios debe ser el fin supremo de nuestra fe. El amor a Dios. Por eso dice, el que me ama, que dice, mi palabra obedecerá. Mi Padre le amará. Bueno, Dios siempre nos está esperando en la torre de control. ¿Con qué propósito? Para ayudarnos a aterrizar en bendición. ¿Cuántos hogares aquí están en el aire? En el aire, cualquier torbellino, cualquier huracán los destroza. Y necesitando aterrizar para tener los pies en la tierra. Y Dios esperando para bendecirnos y ayudarnos y guiarnos a aterrizar, hermano. Dice que cuando confiamos en el Señor, nadie podrá sacarnos del hueco de su mano. Ahí estamos seguros en su mano. Pero necesitamos. Mas esto les mandé. Hermano, Dios no manda que nosotros hagamos cosas. Eso es el legalismo, que la gente tiene que hacer cantidades de cosas para agradar a Dios. Que dice el Señor, mas esto les mandé: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y si usted estudia bien ese capítulo 7, habla de que el pueblo, cuando llegaban al templo, hermano, cometían todo tipo de pecado. Y cuando tenían problemas con los vecinos, en fin, o sea, con los pueblos vecinos, ahí mismo se iban y se metían a la iglesia. Aquí estoy protegido. El Señor les dijo, no, ustedes no están protegidos en la iglesia, ustedes no están protegidos. Aquí nadie está protegido. Usted no está protegido en la iglesia cuando están violando mis mandamientos. No están protegidos en ninguna parte. Y se iban y se metían al templo y que para estar protegidos. ¿Qué les pasó en el año 70? Que fueron a meterse al templo para cubrirse. Y en muchas partes. Y a la ciudad santa, que para cubrirse. No hay seguridad, hermano, cuando nosotros tapamos nuestros oídos para no oír la instrucción del Señor. Entonces en los versículos anteriores, hermano, vemos que el Señor dice que no le interesan sacrificios, inclusive, ni cánticos, nada de esas cosas, hermano, ni instrumentos. Lo dice por allá en otro versículo. Ni alabanzas, sin obediencia. ¿Para qué le sirve a Dios? Hermano, Él lo dice en diferentes versículos. Hermano, porque hay mucha gente que usan la iglesia, se refugian en la iglesia para venir dizque a cantar, dizque a adorar, y hasta lloran, hermano. Usted los ve llorando. Pero ¿qué quiere Dios? Que esas lágrimas sean sinceras, de un corazón sincero, que quiere verdaderamente, Señor, no puedo, no he podido, he hecho de mi vida, no he estado sino, Señor, de pecado en pecado, de maldad en maldad, nunca te he considerado en mi vida. Todo lo que me invitan, eso hago, Señor. Señor, ayúdame. Ese es el que Dios escucha. A ese sí lo escucha el Señor. Porque así esté lleno de pecado, así sea el peor asesino, la peor prostituta, Dios le escucha. Dice que a un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia, sino que están atentos sus oídos para oír la oración. Entonces, qué importante, hermano, porque hay gente que están en la iglesia, alaban, cantan, en fin, oran, mire, y salen a seguir haciendo lo mismo, hermano. Mire lo que dice la palabra. Por eso es que el Señor dice vayamos a Amós capítulo 5 verso 23. Mire lo que dice el Señor. Porque ese pueblo le cantaba, hermano, eso adoraban supuestamente a Dios todo el tiempo. Y mire lo que les dice el Señor. Dios quiere obediencia. Obediencia. Un hombre que quiere que la mujer lo perdone, no le prometa, cambie. Porque promete y promete y vuelve a lo mismo. No, obediencia igual que el Señor. Obediencia. Mire, Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Mire.
¿No ha visto gente que eso es, hermano, pegándole a los tamborcitos, a las cosas que llevan a la iglesia y salen? Ay, Dios mío, qué vulgaridades, qué vida de pecado, qué maldad, qué odio, qué falta de perdón, qué raíces de amargura. ¿Y qué dice el Señor? Cuando llegues acá, quédate callado más bien. No me cantes nada, no toques nada. Humíllate, es lo que pide el Señor. Es la verdad, hermanos. Necesitamos aprender. Nosotros llevamos mucho tiempo estudiando, hermano. Necesitamos aprender a honrar a Dios. A Dios no le sirven alabanzas ni canciones, hermano, ni adoraciones, si no hay obediencia a su palabra. Tiene que haber, hermano. Sin eso no hay nada. Por eso es tan importante. Dios a través de toda la Biblia nos dice qué es lo que Él quiere, hermanos. Mire, vayamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Mire lo hermoso que el Señor nos dice, qué es lo que Él pide. Porque uno dice, bueno, ¿qué será lo que Dios quiere de mi vida? Muy fácil. Abra la Biblia. No le crea a los hombres, abramos la Biblia. Porque hay miles de religiones, hermano, y que aquel tiene la verdad. No. Abra la Biblia y permita que Dios le hable. Mire, dice Deuteronomio 10:12, ¿qué es lo que pide Dios? Mire, ahora pues Israel le habla al pueblo. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Si no, mire, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, o sea, en su palabra, lo que el Señor dice, y que lo ames y le sirvas al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma, hermano. ¿Sí ve qué importante? Entonces, si nosotros hacemos eso, ahora sí podemos cantarle y adorarlo y tocar instrumentos, ahí sí. Pero si no, hermano, si hacemos lo contrario, lo que nos pide Dios, hermano, Dios no se agrada. Sigue diciendo en el 13 que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, hermano. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que prosperar nuestra vida, hermano, restaurar nuestra vida, cambiar al borracho, cambiar a la prostituta, al homosexual, al asesino, al drogadicto, hermano, transformarlos para que haya felicidad y bendición de Dios y podamos aterrizar, hermano, y no seguir en el aire. Porque ¿qué hace un fornicario? Destruir su hogar. ¿Qué hace un asesino? Destruir gente, destruir su propia vida y su familia. Todo. Dios quiere aterrizarnos para bendecir no solamente a uno, sino a todos. A todos, hermanos. La obediencia es la señal más grande, más importante en aquel que dice que tiene una relación con Dios. ¿Cuál señal? No, esa persona como sabe la Biblia, mire, se ha estudiado tantas teologías. No, eso no es señal. Eso antes lo condena por el orgullo. No, la señal más grande de que hay una relación con Dios, de que está honrando a Dios, es la obediencia, hermanos. La obediencia, no predicar, no estar en un púlpito, no estar sirviendo en ninguna parte, obedecer al Señor. Mire, vayamos a Primera de Juan para que lo entendamos mejor. Capítulo 2, comenzamos en el verso 3. Mire lo que dice. Mire. Y en esto sabemos, en esto el Señor dice, en esto, y nos muestra que nosotros le conocemos. Aquel que conoce habla de un conocimiento, de una relación de intimidad con Dios. Aquel que está en el secreto de Dios, aquel que busca la presencia de Dios, aquel que encuentra al Señor a través de la palabra. Entonces, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. O sea, si obedecemos las instrucciones de la torre de control, sabremos que vamos a aterrizar en bendición. Mire que no dice canciones ni cosas, que hagamos nada, sino
que obedezcamos su palabra. Y para eso hay que tener el oído atento a la palabra del Señor. Verso 4. El que dice, mire qué tremendo, hermano, porque aquí hay muchos que no, yo soy cristiano. Ve, vos sos cristiano. Sí. Ok. El que dice, yo soy cristiano, yo le conozco, y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, su vida es una vida de mentira. Entonces, esto no se trata de congregarnos y de leer mucho, de asistir a encuentros y a cosas religiosas. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa nuestra obediencia a su palabra, porque ahí hay bendición. Entonces, el que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, y no obedece la palabra, es un mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Pero dice el 5, pero el que obedece la palabra, o sea, no el que la desobedece, el que obedece la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que tenemos comunión con Él, que lo amamos a Él, que lo agradamos a Él. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia? Entonces, Juan lo que está diciendo es que la obediencia a la palabra es la prueba más importante de nuestra fe salvadora. Una persona que obedece es una persona que tiene fe salvadora. Una persona que no obedece, ¿qué fe salvadora va a tener? Si el Señor dice en miles de versículos que no está en nada, que es un mentiroso. Y los mentirosos no heredan. Yo no sé cómo los mentirosos que hagan una confesión de fe van a entrar al cielo creyéndole a Calvino. No sé. Pero Dios dice que no heredarán los mentirosos, ni los borrachos, ni los fornicarios. No sé qué le va a pasar con Calvino aquel día allá. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos, únicamente se demuestra con nuestra obediencia a su palabra. No hay otra. Pero si la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro, dice el apóstol Juan que es mentiroso y que la verdad de Dios no está en él. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es que el amor a Dios no se demuestra con nuestros labios. Este pueblo de labios me honra. Todo el día Dios te bendiga, todo el día es mi Diosito para acá. Hasta lo ponen en el carro, en la bicicleta, en la moto, Dios, pero no lo obedecen. Dios dice, en esa moto va un mentiroso. Claro. Es mejor no poner letrero. No, ¿vos qué crees? No creo en nada, más bien y por ahí buscar la misericordia de Dios y dar testimonio. Mostrar con su fruto de que eso. Entonces el amor de Dios no se demuestra con los labios, sino con nuestra vida, hermano. Nuestra vida, nuestro fruto. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y mire el resultado del que obedece los mandamientos de Dios. Y el que me ama, o sea, que guarda mis mandamientos, me ama. Dice, será amado por mi Padre. Pero no para ahí, mire la bendición más grande. Y yo le amaré, dice Jesucristo. Pero mire la bendición. Y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta Cristo? Con su gracia, con su amor, como abogado, como intercesor, como nuestro defensor, como nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Y me manifestaré a Él. ¿A quién? Al que me obedece. Es muy importante. Una vida de obediencia, hermanos. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos, aunque mucha gente vea a un Dios es que tirano en la Biblia por tantas muertes y tantas cosas y tantas cosas malas que le han hecho al Señor, y Él se ha apartado de esa gente y por eso les ha ido tan mal. El deseo de Dios a través de toda la Biblia es uno solo: bendecirnos. A pesar de que a veces no tenemos entendimiento, el Señor persiste en bendecirnos. Acuérdese la enseñanza del Rey de Gloria.
Él sabía que Satanás iba a engañar. Él sabía que el hombre iba a caer. Él sabía que le habían de desobedecer, pero con todo y eso Él se la jugó, se hizo hombre, vino a esta tierra a padecer, hermano, a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque deseaba una descendencia para Él, pero una descendencia en el cual Él ponga su espíritu y esa descendencia lo obedezca. Ahí es donde está la bendición. Mas esto les mandé: escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Qué tremendo, hermanos. Miren lo que dice, hermano. Es que mire cómo Dios se duele porque rechazamos su bendición. Hermano, hay gente que usted rechaza el trabajo, no importa, se lo doy a otro. Dios se duele cuando usted y yo rechazamos las bendiciones que Él nos quiere dar. Mire lo que dice Isaías 48:18. Qué importante que algo de esto nos quede en el corazón, hermanos. Que así como sacamos tiempo para todos, saquemos tiempo para Dios también, hermano. Escuchar la voz de Dios y decirle: Señor, ayúdame, enséñame, capacítame para honrarte, Dios. Quiero tu bendición en mi hogar, quiero tu bendición en mi familia, en mi vida. Hermanos, la Biblia dice: al que pide, se le da. El que lo busca, lo halla, y al que toca, Dios le abre. Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, mire, si hubieras escuchado lo que te dijo la torre de control, fuera entonces tu paz como un río, mire, un río abundante, y tu justicia como las ondas del mar. ¿No? O sea, tu vida sería una vida de bendición, hermano. Una vida llena de la gracia y el favor de Dios. Una vida de justicia, de sensatez, de honradez, de rectitud, si hubieras obedecido mi mandamiento. ¿Sí ve qué importante, hermanos? Y ya para ir terminando, Dios se duele cuando usted y yo rechazamos lo que es para nuestro bien. Él le dijo a Israel, cuando ya él sabía que Israel iba a ser totalmente destruido en el año 70. 1.100.000 personas judíos murieron. Las madres se comían a sus hijos, los padres se comían a sus hijos, unos con otros. Era lo más terrible por la hambruna. Y el Señor les dice: oh, si hubiesen conocido lo que era para vuestra paz, si hubiesen conocido el tiempo de mi venida. Mire, Dios nos está hablando. Y vayamos a Deuteronomio 5:29 para que vea que Dios se duele, porque usted y yo muchas veces rechazamos la bendición de Dios para nuestra vida y nos conformamos con una religión, pero no obedecemos a Dios. No habrá nada, hermano. Dice el Señor en Deuteronomio 5:29, mire, Él se duele. ¿Quién diera? ¿Qué no diera yo? Ya lo di todo. Di todo, di a mi hijo. He derramado bendición sobre todos, los he guardado. Hermano, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Mire, ¿y para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Hermano, Dios se duele de que nosotros rechazamos sus bendiciones, hermano, por no obedecer, porque nos conformamos con una religión, felices con una religión, congregándonos tantos días, pero a Dios no le interesa nuestra religión, a Dios no le interesa nuestra relación, nuestro corazón, nuestra obediencia. Así que la obediencia, hermano, es la prueba de nuestro amor hacia Dios y hacia Cristo. Qué importante, hermanos, obedecer al Señor. Bendito
Es el nombre del Señor. Padre, tú nos muestras a través de tu palabra que tú te dueles, Señor, con la muerte de la gente, Señor, muerte sin ti. Tú te dueles con la iglesia que desecha tus bendiciones, Señor. ¿Quién diera, dices tú, que tuvieran tal corazón, que me amasen, que me temiesen y guardasen mis mandamientos, Señor? Dios mío, ayúdanos a entender, Señor. Trae ese entendimiento a nuestros corazones, que nos hemos acomodado con un sistema religioso, Dios mío, que a ti no te interesa. Tú dices, cuando los saqué de Egipto, nada les dije acerca de ofrecerme sacrificios, ni de ofrecerme nada, sino una cosa: que prestaran su oído, dispusieran su corazón a obedecer mis mandamientos. Dios mío, gracias te damos, Señor. Hermano y hermana y persona que nos visita, hoy ha hablado el Señor a nuestro corazón, mostrándonos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. En Miqueas 6 el Señor dice: hombre, yo te he dicho qué es lo que quiero yo de ti: hacer justicia, que haga justicia, que haya rectitud, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos, porque si no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios, nunca vamos a venir a Él a clamarle para que Él nos guarde, para que Él nos sane, para que Él nos liberte, para que Él nos perdone, para que Él nos lave y nos limpie. Ahora, si tú que estás aquí has escuchado la palabra y quieres pedirle perdón al Señor por tu vida, por tu pecado, por tu independencia de Él, la puerta está abierta. Simplemente cerremos los ojos. Y si quieres, el Señor dice: al que quiera. Dice que el Señor regó la semilla, la palabra. Hoy se regó la palabra, y que esa palabra cayó en 5 tipos de terrenos, 5 tipos de tierra. Había una tierra pedregosa. Así hay los corazones de algunos. No me interesa eso. Yo solamente vine para tal cosa, y nomás para que el Señor me sane, o para que el Señor me dé trabajo o cualquier cosa. No me interesa. Hay otra tierra que está llena de espinos. Y dice que cuando sale la palabra de Dios y tiene tantos problemas, esa persona apenas sale de este lugar, los problemas ahogan la palabra que recibió y ya se olvida. Hay otra que cae en el camino, y dice, por no ponerle atención a la palabra que escuchó, viene el enemigo y se la roba. Y hay otra, son 4, ¿sí?, que cayó en tierra fértil, un corazón dispuesto que le dice: Señor, yo no sé nada de ti, sé lo que me han enseñado mis padres, Señor, pero si tú tienes verdaderamente algo para mí, mira mis dificultades, mira mi vida, mira mi hogar, mira mi hijo, mira mis hijos, Señor, mira mi familia, Señor, mira mi trabajo. Si has tenido ese terreno, ese corazón dispuesto para que esa semilla caiga y crezca, entonces esta palabra fue para ti. Y si tú quieres, ahí con los ojos cerrados, dile conmigo, dile: Padre Celestial, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, Señor. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiame, Dios mío. Señor, produce en mi vida ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes hacer. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame a caminar en tu palabra, Señor, obedecer tu palabra. Produce en mi vida ese deseo de amarte a ti y amar tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, te bendigo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.